hablar sobre la asistencia familiar. ¿Cómo está, abogada? Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Agradecida por la invitación y un saludo cordial a todas las amigas televidentes. En esta tarde vamos a tocar un tema muy reiterativo en los estrados judiciales, como es la asistencia familiar. Este tema es recurrente porque hay muchos padres que se desobligan, tanto varones como mujeres, de este aspecto. Tenemos que iniciar la charla diciendo qué es la asistencia familiar. Es un derecho y una obligación de las familias que tiene que garantizar la alimentación, la salud, la educación, incluso la diversión de los beneficiarios. Este derecho tiene por característica que es irrenunciable, es inembargable, así que es un derecho sagrado más que todo cuando son menores de edad o son los beneficiarios discapacitados. Esto va de acuerdo a la discapacidad temporal o puede ser hasta el término de sus días si la discapacidad es permanente. Hablemos de estadísticas, abogada. En el caso de nuestro país, ¿cuántas personas, en este caso ya sean padres o madres, no pasan una asistencia familiar, una pensión que se dice a sus hijos? No podría darte un dato estadístico. Sí, lo que yo he visto como en mi profesión, hay muchos, y eso es lo lamentable, o sea, tratar de evadir una responsabilidad con tu hijo. ¿Por qué pasa esto? No sé, yo por lo que he visto es que muchas personas, tanto el hombre o la mujer, ya han conformado otro hogar. Entonces arguyen este motivo para pasar lo mínimo o nada. Yo celebro, por ejemplo, como hace un momento veíamos esto de las mujeres al volante en Irán, en Arabia, perdón, como México ha penalizado el hecho de que un padre que engaña incluso al mismo sistema judicial, ocultando sus ingresos. O sea, por decir, gana 10.000 bolivianos, pero él dice que solamente son 2.000, pero actualmente en México ahora eso está penalizado. Y eso sería lo mejor, porque hay padres de que, como te digo, se desobligan, se olvidan de los niños, se obligan incluso de los padres, porque la ley ahora es sabia y prevé también esta situación de dar una asistencia familiar incluso a los padres. ¿Cuáles son las leyes en nuestro país que pueden regular la asistencia familiar, justamente evitando de que pase el ejemplo que usted nos citaba? Tenemos nosotros en nuestra legislación es el Código de las Familias, pero no prevé estos extremos. Sin embargo, de ello, quien dispone el monto mensual a otorgar a los beneficiarios es el juez. Actualmente no debe ser menor aún al 20% de un salario mínimo, que son más o menos de 450 bolivianos. Y esto se incrementa si los beneficiarios son más de 2, 3, etcétera. Eso ya tiene que evaluar el operador de justicia. Por ejemplo, esos 450 bolivianos, tomando solamente como ejemplo, van por un hijo, pero si son dos, serían 900. No precisamente. ¿Cómo se hace este cálculo? Es en base a la necesidad y a la capacidad la necesidad del beneficiario y la capacidad del obligado. Alguien que gana unos 10.000 bolivianos sería pues irracional que dé 450. Entonces el juez tiene que ver esos beneficios, ese tipo de entrada económica que tiene. No precisamente puede ser un sueldo mínimo, tal vez el papá o la mamá se dedica al comercio y esta a su vez gana por encima de los 5.000, de los 10.000. Como te digo, es el juez quien tiene que valorar esta situación y en sentencia disponer el monto en el que tiene que otorgar este beneficio. Vamos a hablar de algo que seguramente no les gusta mucho a la mayoría, pero es un punto que me parece correcto tocarlo, porque pareciera que en estos últimos tiempos, tal vez desde inicios, la asistencia familiar se ha convertido en un objeto para lograr manipular a la pareja. ¿Por qué se da esta situación? Yo creo que eso se debe más que todo incluso a la educación que tiene cada persona.
como te decía al comienzo, no me parece que alguien que tiene los recursos no le dé a su hijo. ¿En esto pasa tanto del hombre como de la mujer? En muchos casos se ha dado en ese sentido. Y por ejemplo, si el hombre no pasa una pensión, la mujer ya logra quitarle totalmente la custodia, es decir, tampoco no lo deja ver, no le permite las visitas, y si no le da cierta cantidad, tampoco puede hacer las visitas al hijo o a la hija. ¿Cómo se regula este tema, doctora? Ese tema también es recurrente. Muchas mujeres, y no por ser mujer voy a defender a mi género, obviamente, sino que los padres en este caso ven una especie, como tú decías, de manipulación. O sea, no lo vas a ver, pero me tienes que aumentar la asistencia familiar. Este beneficio debemos recordar a las amigas de que únicamente tiene efecto desde la primera citación por la asistencia familiar. Si yo no he pedido la asistencia familiar hace 10 años, lo perdí. Entonces esto se debe hacer ante los estrados judiciales. Incluso las defensorías están para ayudarnos en cuanto a hacer una conciliación o en cuanto a ver más o menos el monto que un padre puede otorgar a su hijo. Pero esta debe ser homologada ante una autoridad competente y ese es el juez. Doctora, muy rápido, por favor. Me gustaría que a todas las mujeres e incluso hombres que nos estén viendo y que estén en una situación de separación o por algún conflicto intrafamiliar, que tengan que empezar a ver el tema de una asistencia familiar, es decir, pasar una pensión a sus hijos, ¿cuáles son los pasos que debe seguir para llegar a un monto establecido? Para empezar, como te decía, la defensoría es un paso previo, pero yo recomiendo que esta sea de manera legal. ¿Cómo? Asistiendo con un abogado profesional y haciendo una demanda de asistencia familiar. Y ahí es el juez quien va a valorar de acuerdo a las pruebas, porque pueden ser boletas de pago, por decir, ¿no? Algún tipo para cerciorarse de las entradas que tiene el obligado o la obligada. Es el único quien puede decidir y obligar a esta persona para el cumplimiento de esa sentencia. Incluso en caso de incumplimiento, se puede incluso solicitar el mandamiento de apremio para estas personas por 6 meses. Si en ese lapso hacen una conciliación de pago de unos 3 meses, digamos en 3 meses voy a pagar lo adeudado, el hombre sale de la cárcel. Pero si en esos 3 meses esta persona incumple, se vuelve a sacar otro nuevo mandamiento. Incluso se lo puede arraigar actualmente. Se puede pedir el allanamiento para su legal notificación. Y posteriormente incluso la hipoteca de un bien inmueble, bueno, de lo que el obligado lo tenga. Muchísimas gracias. Pero eso sí, yo lo que les recomiendo es de que vayan y hagan un proceso de asistencia familiar. Nuevamente el agradecimiento de parte de Con Toque Femenino por haber asistido a esta entrevista, habernos despejado ciertas dudas que teníamos sobre este tema. Por favor, abogada, si nos pudiera dar sus contactos donde la gente puede encontrarla, por si se quiere asesorar sobre este tema. Bueno, mi oficina está en el edificio Germán, piso 16, oficina 04, y mi celular es el 775-96774. Muchas gracias por haber asistido a esta entrevista. Gracias. Tenemos más a esta hora de la tarde, por supuesto. Tenemos más consejos de la mano de Maya.